Más entonces que el Señor bendiga, sea el shalom, la paz del Señor para todos ustedes y también la amada audiencia que va a estar escuchando en diferentes lugares, seguramente Paraguay, Uruguay, mucha gente de Argentina. Es una bendición usar la tecnología en este sentido, ¿no? Para poder, como dijo el Señor, en este tiempo lo hacemos de esta manera, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Le decimos a los hermanos que se están acoplando a esta transmisión, estamos teniendo una reunión realmente maravillosa, llena de la palabra del Señor, llena de alabanza. La verdad que no queremos salir, ¿no?, de la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. De repente mañana tiene que ir a trabajar, ¿no? Pero hay que ir con la presencia del Señor. Amén. ¿Saben por qué le digo esto? Porque va a haber un día muy maravilloso, ¿ven? Amén, gloria a Dios. Donde nuestro trabajo será adorar al Eterno día y noche, ¿ven? Amén. En espíritu y en verdad. Ya lo tenemos que hacer hoy en día acá en la tierra, aunque a veces tenemos que reconocer, como venía la palabra, que hay ciertas desconexiones. Pero llegará un momento donde tendremos cuerpo de gloria. ¿Ven? ¿Cuándo están esperando aquel día? Amén. En la segunda venida de Yeshua. Bien, querido hermano, no quiero desentonar, y estoy seguro que el Espíritu Santo no va a desentonar con todo lo que ya se viene hablando. El tema que quiero compartir con ustedes es la dureza y el corazón no arrepentido. Recién, para los que se están acoplando a la transmisión, estaban celebrando la Cena del Señor. En un momento, en 1 Corintios 11 y 7, no lo busquen, el apóstol Pablo dice, no los alabo, se habían reunido para la Cena del Señor, pero había muchos desórdenes. Qué bueno que realmente podamos celebrar la Cena del Señor en cualquier reunión, cualquier congregación, con un corazón contrito y humillado, porque es el corazón que ama al Señor. Amén. Es el corazón que el Señor no va a rechazar. Abra su Biblia en Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Venimos viendo en el último tiempo la iglesia tiene que trabajar con el poder del Señor para romper no solamente la dureza que hay en el mundo, sino la dureza que hay también en la casa del Señor. Tremendo capítulo que compartía el pastor Eduardo, ¿ven? Malaquías, capítulo 1, véanlo completo. Gracias. ¿Qué es lo que nos estaba transmitiendo el pastor Eduardo? En Malaquías capítulo 1, justamente lo que vamos a ver en esta hora. El pueblo de Israel y el sacerdocio levítico tenían un terrible corazón endurecido porque le ofrecía, como estamos escuchando recientemente, un pan inmundo, ofrecían lo peor en el altar de Yahweh. ¿Cómo estamos en esta tarde, en esta noche, hermano? Hemos aprendido, estamos mejorando, somos mejor que aquel Israel, o todavía tenemos que recibir la exhortación que trajo Pablo en Roma, aunque hoy estamos ahora en el capítulo 2, pero muchas veces he compartido el capítulo 9, 10 y 11, sobre todo el 11, donde el apóstol Pablo exhorta a los gentiles que estaban siendo injertados en el verdadero olivo y le dice: tengan cuidado porque Israel fue desgajado, o por lo menos muchos de sus ramas. ¿Por qué razón? Por lo que hoy se nos estaba comentando en Malaquías, porque no honramos al Padre, porque honramos el pecado, porque honramos muchas veces la desobediencia. Hermano, donde hay un corazón endurecido, no hay arrepentimiento. Y hoy vamos a ver en las raíces hebreas, nos vamos a asombrar, tanto en el hebreo como en el griego, la palabra duro o dureza tiene una profundidad mucho mayor. Romanos 2:4. Y en Malaquías se nos hablaba en los primeros pasajes, el pueblo de Israel cuestionaba el amor de Dios. Mira, acá también se habla acerca de esto. Romanos 2:4, o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Longanimidad habla de muchísima paciencia del Eterno, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Voy a leer completo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, repito, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué es lo que vas a recibir? Atesoras
mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Hemos cantado himnos maravillosos. Sabemos lo que dice la palabra. Simplemente lo estamos repitiendo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado. Y que dice Romanos 2:4 que la paciencia del Señor, el amor del Señor tiene una finalidad, una primera finalidad que es fundamental: guiarnos al arrepentimiento. Y yo sé que todos entienden lo que estoy diciendo. El tema no es entender acá, el tema bajarlo al corazón. Fíjense cómo conecta el Señor este mensaje con lo que se venía hablando a través del pastor. Verdaderamente no solamente el mundo, sino muchos dentro de la casa del Señor no aman al Señor, menosprecian al Señor. No solamente, como dice Malaquías, porque ofrecen animales inmundos en aquel tiempo. Hoy, si hacemos el paralelismo, si nosotros recibiéramos el amor del Señor, hermano, verdaderamente tenemos que proceder a un genuino y verdadero arrepentimiento. Y arrepentimiento, hermano, habla de un giro de 180 grados, de 360 grados. Habla, mi hermano, de convertirnos. Habla de pasar de las tinieblas a la luz admirable. Habla de recibir el Espíritu Santo, como veíamos en la clase pasada. Habla de una transformación. Por eso el Señor dijo: el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no dé buen fruto de arrepentimiento. Hermano, mire lo que es este mundo, cómo desprecian el amor del Señor. Mire lo que pasó en las Olimpiadas: la burla, el escarnio, el desprecio. La gente no quiere recibir la verdad del Señor, ni quiere recibir el sacrificio del Señor, sino en esta misma hora estarían procediendo al arrepentimiento. Y ahora, hablando dentro de la casa del Señor, si verdaderamente no hemos arrepentido, como dice el apóstol Pablo, debería empezar a suceder algo muy importante en nuestras vidas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo. Entonces, hermanos, ya basta de ofrecer no solamente pan inmundo, sino nuestra propia vida en un estado de inmundicia permanente. Los que conocemos al Señor debemos santificarlos, amén. Los que conocemos al Señor, como dice el libro de Apocalipsis, que es santo, santifíquese todavía más. La palabra, voy a empezar en griego, esclerotes, significa, o sea, la palabra dureza que estamos viendo acá tiene que ver con obstinación. La palabra dureza acá tiene que ver con un pueblo obstinado, como fue el rey Saúl, como fue el pueblo de Israel, la gran mayoría por 40 años en el desierto, como se estaba comentando, como fue la generación también de Jeremías, por lo cual fueron llevados cautivos 70 años. La palabra dureza acá, esclerote, tiene que ver con algo que está calloso, como un callo bien duro. Escleros también significa algo seco, significa algo duro, un carácter endurecido delante de la presencia del Señor. Por eso dije lo que menciona la palabra: lo que el Señor no va a rechazar es un corazón contrito y humillado en su presencia. Sigamos de ahí, mi hermano, el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. Estamos en un tiempo no solamente en el mundo donde hay endurecimiento, sino en la casa del Señor, así como lo hubo en la casa de Israel. Por eso vienen días de quebrantamiento, por eso el juicio comenzará por la casa del Señor, porque hay gente endurecida, hay gente que está en la amargura, hay gente que tiene falta de perdón,
Hay gente que está en la codicia, hay gente que está practicando el pecado, que no tiene temor del Señor, y no es que practica el pecado porque nunca se le ha enseñado, practica el pecado porque quiere practicar el pecado, y la Biblia dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Efesios 4:17, acá la palabra que se usa es la palabra en griego porosis. No lo digo yo, lo dice el diccionario. Acá habla de alguien petrificado, acá habla de alguien necio, acá habla la palabra porosis de alguien estúpido, de alguien insensato, conscientemente, delante de la presencia del Señor. La Biblia dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no lo practica, le es considerado pecado, mas la paga del pecado es la muerte. Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. Acá Pablo, así como hablaba en Roma, también le habla a los efesios, a los gentiles que estaban siendo injertados en el verdadero olivo, que andan en la vanidad de su mente, están vacíos de la palabra de Dios, mas están llenos de toda la estupidez de este mundo. Eso es lo que está diciendo realmente aquí la palabra del Señor Pablo, exhortando a esta congregación, que si usted lee todo el libro de Efesios, o aún si lee la carta de Juan a las 7 iglesias, hablando también a Éfeso, tengo contra ti que ya no me amas como al principio. Y cuando alguien no ama al Señor como al principio, es porque se endureció. Como hablábamos el domingo pasado, si no puedes amar a tu esposa como al principio, o mucho más que al principio, es porque tu corazón se está endureciendo en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, en la vanidad, en la sensualidad. Lo mismo sucede si hacemos el paralelismo con el Señor. Y luego dice algo importante el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, habla de oscuridad. La dureza trae oscuridad. En hebreo luego vamos a ver, cuando se usa la palabra dureza, significa algo denso, algo pesado. Nadie se enoje conmigo, estamos para decir la verdad, para poder arrepentirnos. Amén. Fíjese que usted sale a cualquier lugar allí afuera, yo siempre lo digo, hay un lugar denso. Los lugares allí afuera en el mundo que son mundanales son lugares de mucha densidad, de oscuridad, de opresión, pero también sucede en la casa del Señor. Solemos decir de una manera así un poco práctica, ¿no? Acá en Argentina, ¿no? Qué denso, qué fulano. Qué denso, cuánta opresión hay en ese hogar que pisamos. Y estamos verdaderamente diciendo eso porque lo sentimos, porque lo estamos persiguiendo, porque estamos viendo corazones endurecidos, hermano. Déjeme decir una verdad, no somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. Y yo creo que cuando alguien nace del agua del Espíritu no puede pasar 20 o 30 años recayendo en el mismo pecado. Entonces cuando alguien vive recayendo en el mismo pecado es porque se ha endurecido en su corazón, porque la persona arrepentida, mi querido hermano, ha pasado de esa densidad, ha pasado de la oscuridad a la luz. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Ajenos de la vida de Dios. Le está hablando a esta congregación endurecida por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero esta no es una ignorancia, vuelvo a repetir, porque nadie les enseñó. Esta es una ignorancia voluntaria. Ignoran la palabra de Dios, no le dan importancia a la palabra de Dios. Como hablamos el domingo pasado, son oidores olvidadizos. ¿Cuánto tiempo más, mi querido hermano, me incluyo, que el Señor nos libre? ¿Cuánto tiempo más usted pretende seguir excusándose delante de la presencia del Señor? Hablo por lo menos de los que tienen de 2 o 3 años para arriba. ¿Cuánto tiempo más nos vamos a excusar? Hay una parábola, ¿no?, que habla de las excusas. Y las excusas van a traer tarde o temprano el juicio de Dios.
El Señor le dirá a ese tipo de personas, fuera de aquí, hacedores de maldad, como dijo la palabra, es tiempo de servir al Señor. Es tiempo de honrar al Señor con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo, con nuestra familia, con todo lo que hemos recibido de parte de Él, porque todo lo que tenemos es de Él, obviamente, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Esto es tremendo, hermano. ¿Cómo sabes que alguien se ha endurecido? Porque perdió la sensibilidad. No reconoce su pecado, no se quebranta, no se sonroja, no se produce un fruto digno de arrepentimiento. Se perdió la sensibilidad. Lo estamos viendo en el mundo, lo estamos viendo también dentro de la iglesia. El amor de la mayoría se va a enfriar. Se ha perdido el amor entre los hermanos, se ha perdido el amor por la palabra del Señor. No hay respeto, no hay reverencia, se ha perdido el temor al Señor, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Miren cuántos locos esquizofrénicos hay afuera. Bueno, sí, maté a mi madre, no pasa nada. Maté a mi novia, nada, escuché una voz, me habló fuerte. Maté a mi hijo, nada. Se ha perdido la sensibilidad. Estoy robando. Esta fe a mis hermanos. ¿Cuál es el problema? El mundo es así, te dicen, pero no el mundo del Señor, obviamente. En el mundo del Señor hay que respetar las ordenanzas, los mandamientos del Dios eterno. Dice entonces, se entregaron a la lascivia, a las pasiones desordenadas, para cometer con avidez toda clase de impureza. Vuelvo a repetir, voy a ser benevolente de 2 o 3 años para arriba y todavía sigues cometiendo impureza. Entonces, ¿dónde está el arrepentimiento y en dónde has recibido la benignidad del Señor? Lo que dice la palabra es que la bondad del Señor te guía a el arrepentimiento. ¿Amén? ¿Cuántos han sido guiados al arrepentimiento? ¿O cuántos tienen que ser guiados todavía hacia el arrepentimiento? Hágalo, porque la segunda venida del Señor está muy cerca, por cierto. Gloria al Señor. Vayamos al libro de Jeremías, que es un clásico para mí, Jeremías. Capítulo 7, no lo podemos ver todo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Versículo 24 en adelante. Aunque pudiéramos leer, permítame, gloria al Señor. Aleluya. Vamos a leer el versículo 1 y 2 antes de leer el 24, porque el Señor lo envía a Jeremías a la casa de Yahweh, a su propia casa. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, versículo 2, ponte a la puerta de la casa de Yahweh del Señor y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra del Señor todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar. Y el Señor comienza a llamarle mucho la atención al pueblo de Israel. Como recién nos comentaba el pastor también acerca del profeta Malaquías. De ahí nos vamos al versículo 24. Y como dijimos en la clase pasada, el domingo pasado, uno pudiera presuponer, bueno, Jeremías no es un ungido, Jeremías es un mal profeta, porque el pueblo no se convirtió. O podemos pensar, Noé no era un siervo del Señor, porque aquella generación no se convirtió. El problema no es eso. Podemos pensar, como hablamos la otra vez del hermano Jorge Campana, pero mirá, él es un mal evangelista porque no gana muchas personas. O el otro hermano Jorge, el punto no es eso hoy en día, sino que hay una gran dureza del corazón, hermano. Hay mucha dureza allí afuera y hay dureza tal vez aquí adentro también que el Señor quiere romper. Verso 24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Fíjese que la palabra no esconde nada, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Cómo sabemos que alguien tiene un corazón endurecido, hermano? ¿Cómo sabemos que alguien tiene un corazón endurecido? Porque no escucha, hermano.
Shema, no pone por obra lo que se le está enseñando. Puede estar aquí adentro, puede decir amén, puede aplaudir, puede decir gloria a Dios, pero no está poniendo por obra los mandamientos del Señor. Eso es lo que sucedía en el tiempo de Jeremías. Sigamos viendo en el verso 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto, ya había pasado un buen tiempo, hasta hoy, y les envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos de temprano y sin cesar. Más o menos estamos hablando, la salida fue 1500 años antes, ya estamos por acá, acercándonos al 600 para abajo. Entonces estamos hablando de cerca de 850 años, 900 años que Israel, desde que salieron de la tierra de Egipto, no estaban escuchando con atención la palabra del Señor, a pesar de que Dios les enviaba los profetas. Hermano, no seamos como Adán y Eva echándole la culpa a medio mundo. Es tu corazón, es nuestro corazón, es tu corazón o mi corazón que se endurece a las palabras del Señor. No hagamos del domingo, no hagamos del culto semanal un culto religioso, sino que verdaderamente vengamos acá a escuchar la palabra con atención, vengamos acá a querer tener el deseo de vivir la palabra del Señor. Sigamos viendo también el verso 26, pero no me oyeron ni inclinaron su oído. Vuelva a repetir varias veces repite este capítulo que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Dijimos que la salida de Egipto fue 1500 años antes de la primera venida del Señor. O sea, a esta altura ya son más de 3500 años. Para el tiempo de Jeremías habían pasado 850 aproximadamente. Es mucho tiempo, ¿no? 850 años, no aprendieron nada, no quisieron aprender, no quisieron doblegar su corazón delante del Señor. Vamos a llegar a este paralelismo. ¿Cuánto tiempo tiene esta iglesia? ¿Hace cuánto que estás en esta iglesia? ¿Hace cuánto que conoces al Señor? 30, 40, 35, 22 años. Sin embargo, la palabra dice acá, habla por medio de Jeremías, hicieron peor que sus padres. Cuidado con esta generación actual, cuidado con nosotros también, obviamente, porque esta generación no está queriendo escuchar con atención la palabra del Señor. Les encanta adulterarla, les encanta cambiarla, les encanta predicar un evangelio prostituido. Hoy leí una frase que me bendijo mucho, hermano. Si predicamos un falso evangelio, no vamos a tener almas verdaderamente convertidas. Si predicamos un falso evangelio, vamos a tener falsas conversiones. Qué tremendo, hermano. No se trata, si bien nos agrada llenar la iglesia de personas salvadas, pero de personas arrepentidas. De personas que están dejando esa dureza, que están dejando esa oscuridad, que están dejando, mi hermano, esa soberbia, esa obstinación, etcétera, etcétera. Vamos un poco más adelante porque es largo el capítulo. Verso 27, tú puedes dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. ¿Están preparados para esto, mi querido hermano? Ya el Eterno le está hablando al profeta Jeremías, le está diciendo de antemano, a pesar de que lo envía a la casa de Jerusalén, al templo, de que no le van a oír. El reino de Judá se había endurecido. El reino de Israel ya se había endurecido tiempo más atrás. Y el Señor había enviado a Siria, ahora iba a enviar a Babilonia. No sé lo que el Señor pueda enviar sobre la Argentina, sobre Sudamérica, sobre cada familia, sobre cada persona que tristemente siga endureciendo su corazón. Es tiempo de regresar al Señor ahora. Hoy es el día de la salvación. Verso 28, les dirá por tanto esta la nación que no escuchó la voz de Yahweh. Fíjense que ya no está hablando a nivel particular o individual, está hablando de una nación. Yo te pregunto, ¿Argentina está escuchando la voz del Señor?
Alguien mueve la cabeza acá y dice que no, yo estoy bastante de acuerdo con él, son muy pocos. Y por lo que veo de los hermanos, Lanús, pregunto hermano, Lanús, ¿está escuchando la voz del Señor? El hermano dice que no también. ¿Sabe por qué pregunto? Porque si no el loco siempre es el pastor Chimeno, ¿verdad? Parece que él lo ve todo negativo, lo ve todo mal, pero qué bueno que mis hermanos, a pesar de que se están moviendo, yo sé que están orando, están ayunando, están intercediendo, se están preparando para llevar la palabra del Señor, pero hoy encontramos un mundo muy endurecido y un mundo también eclesiástico bastante endurecido, que no escucha la voz del Señor, que no se deja corregir, que no quiere enmendar sus caminos, que no quiere rectificar, porque arrepentimiento en hebreo significa eso, rectificar nuestros caminos delante del Señor, dejarnos ordenar por la palabra de Dios nuestros actos. Sigamos viendo un poco más, dice el verso 28, no admitió corrección, pereció la verdad, porque no la quería, y de la boca de ellos fue cortada. Y ahí el Señor le da una indicación de cortarse su cabello, lo cual todo eso va a representar, obviamente, el juicio que iba a venir sobre la casa de Judá. Gloria a Dios. Vayamos, hermano, a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Versículo 7, en principio, capítulo 32. Versículo 7. Otra palabra que veíamos en el Antiguo Testamento, la palabra sharar, que recién veíamos en Jeremías, ¿sabe lo que significa? Es un poquito diferente. Ahí habla de alguien endurecido, una nación endurecida, activo oponente, una persona violenta, una persona hostil. ¿Cuánto están entendiendo? Sobre todo sharar significa una persona activa oponentemente al Señor. ¿Cuál es el ejemplo más claro que tenemos en la palabra, ya que estuvimos celebrando la cena del Señor y en el tiempo de Yeshua, los fariseos, los escribas, los religiosos, en el tiempo de Jeremías, el reino de Judá, los gobernantes, los príncipes, eran oponentes activos. Espero que aquí no haya muchos oponentes activos. ¿Quién es un oponente activo? Hay el hostil, hay el que se levanta contra la verdad permanentemente, que rechaza los mandamientos del Señor, que quiere adulterar, que quiere manipular la palabra del Señor para su propia conveniencia. Éxodo capítulo 32, vamos a arrancar en el versículo 7 en adelante. Entonces Yahweh dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Cómo sabemos que alguien se ha endurecido? Porque está corrompido, porque no quiere salir de esa corrupción mental, tiene una mente entenebrecida, como se leía en el libro de Malaquías, o no quiere diezmar, o no quiere ofrendar, o quiere dar lo peor, o quiere dar lo inmundo. Ahí nos damos cuenta que esa alma está corrompida. Mire, lo vuelvo a repetir, creo que lo dije en el verano cuando estuve con ustedes y ahora lo puedo certificar mucho más. Un matrimonio donde el varón es hijo de pastor, para colmo, que me lo asignaron para procurar ayudarlo para salir de varias situaciones pecaminosas, y es hijo de pastor y está dedicado un poco, le gusta la música, pero una música muy loca, una música muy pesada, y estaba viendo recientemente que él está exaltando la poligamia. Un hijo de pastor desviado, que inclusive quiere inducir a su esposa a la poligamia, algo que hacen obviamente en muchos lugares los mormones. Hermano, ¿a qué punto estamos llegando? Y él se disgustó conmigo y se terminó esa relación porque yo le decía, no,
no me quería citar textos de la Escritura, me los quería dar vuelta, me quería dar a entender que la poligamia es algo bíblico, es algo permitido por el Señor. Que haya hechos de poligamia en la Biblia no significa que eso sea una ley o un mandamiento de parte del Señor. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel, el Señor le dice a Moisés, que el pueblo de Israel estaba completamente corrompido, verso 8, porque se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, y ahí también hubo mucha inmoralidad, como bien sabemos, hubo orgías ahí en el campamento de Israel con el becerro, le han ofrecido sacrificios, han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Habían entrado en el paganismo, en la idolatría, y queremos llegar sobre todo al versículo 9, dice acá, 9 y 10, dijo más Yahweh a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. La cerviz es esta parte, pero también estamos hablando del corazón. ¿Qué es lo que estaba viendo el Señor? Que el pueblo que vio las maravillas, que vio los milagros, que vio que el mar rojo se abrió, que vio que los carros de Faraón se hundieron en el mar, pero ahora, a las pocas semanas, a los pocos meses, están ahí en el monte Sinaí, a punto de recibir la Torá, la ley, los mandamientos. Sin embargo, se rebelan contra el Eterno. ¿Por qué? Porque tienen un corazón endurecido. ¿Cómo estamos en esta tarde, en esta noche, hermano? ¿Participaste de la copa y del pan y escuchaste la palabra a través de tu pastor y ahora a través del ministerio y lo hiciste con liviandad? ¿Lo hiciste porque no querías pasar vergüenza? ¿Lo hiciste por costumbre? Y bueno, llegó el día de la cena del Señor, pero ¿cómo está nuestro corazón? Está como el corazón de los israelitas frente al becerro, en medio de orgías, criticando a Moisés, rechazando la palabra del Señor. Recuerde que cuando Moisés bajó de la montaña, murieron 3.000. 3.000, que eran los líderes principales, ¿verdad?, de esa situación. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. No los consumió porque Moisés intercedió, y nosotros no estamos siendo consumidos porque tenemos un gran sumo sacerdote llamado Yeshua, según el orden de Melquisedec, que todavía está intercediendo por nosotros, pero el día del Señor va a llegar, amén. La segunda venida de Yeshua tiene que ver con aquellos que van a ser salvados, pero también tiene que ver con aquellos que van a ser consumidos por la ira del Señor, porque mantuvieron un corazón endurecido, un corazón obstinado, un corazón en tinieblas delante de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, vemos acá en este texto que el Eterno le dice a Moisés que estaba a punto de consumir a este pueblo endurecido. ¿Cómo va a terminar el pueblo endurecido, hermano? ¿Cómo va a terminar al final de los tiempos el pueblo endurecido y las naciones endurecidas? Van a caer, obviamente, bajo la ira de Dios. Acá encontramos la palabra callar. Fíjese, cada palabra en hebreo te va dando luz. Callar significa un pueblo pesado. Gloria al Señor. ¿Cómo se siente el pastor con este pueblo? Se queda en silencio, ¿no? Yo suelo ser muy honesto, hermano, se siente la pesadez. Hola, ¿cuántos han ido a otros lugares y sienten la pesadez? Oh, no lo queremos decir porque somos muy éticos. Porque no queremos molestar a nadie. Preguntar a Moisés cómo era el pueblo en aquel tiempo. Estaba cansado, estaba fatigado. Levantar a ese pueblo 40 años. Se rebelaban una y otra vez. Hubieran entrado a la tierra prometida en cuestión de algunas semanas o meses. Era un pueblo pesado, hermano. Fácil criticar a los pastores, ¿no?
Yo siempre te digo, hermano, mira, me saco los zapatos y venía a predicar, le sacamos los zapatos al pastor y te hacemos pastor y vamos a ver si vas a opinar de la misma manera. Se hizo silencio en la noche. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Ahí nomás la raíz hebrea, caché. Y acá viene algo bravo, hermano, que los voy a poner a prueba. Caché significa, aparte de duro, un pueblo difícil, hermano. Eso es lo que significa. Me voy a poner acá para no perder la cámara. A ver, alguien que se atreva. ¿Qué son ustedes, hermano? ¿Qué son ustedes? ¿Un pueblo buenito? ¿Un pueblo dócil? Por ahí algunos ya lo hayan conseguido. Qué tremendo, hermano, cómo nos confronta la palabra del Señor. Caché significa acá, en el texto que estamos leyendo, un pueblo pesado, un pueblo denso, un pueblo que te trae fatiga, un pueblo que trae cansancio, un pueblo necio, un pueblo áspero, un pueblo violento, un pueblo difícil. Nadie dice amén, Ustedes son de esa línea de gente que yo conozco. Yo no hago mal a nadie, Esta es la realidad, hermano, hoy en día dentro de las congregaciones. Por algo Juan escribió bajo la unción del Espíritu Santo la carta a las 7 congregaciones del Asia Menor. No eran buenas tampoco, Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Tengo contra ti que tienes a Jezabel. Tengo contra ti que esa congregación es sinagoga de Satanás, que enseña a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le habla a otra congregación, a la Odisea, por cuanto eres digno te vomitaré. Pastor Jiménez, usted es muy fuerte. Yo soy fuerte, o la palabra del Señor es la que viene con fuerza. No nos gusta, hermano, que nos desnuden por completo en el sentido espiritual, estoy hablando, y se vea realmente lo que somos, hermano. Yo no veo congregaciones fáciles en este tiempo. Mismo lo que me ha tocado a mí, no es gente fácil, hermano, y ellos lo saben. Que el Señor nos dé la pericia para poder guiar a ese rebaño por el camino de la justicia. Por el camino de la verdad, gloria al Señor. Veamos también Deuteronomio capítulo 9, Deuteronomio capítulo 9, versículo 6. La dureza y el corazón no arrepentido. Esto se tiene que decir, ¿verdad? Porque no es simplemente pasar aquí adelante, recitar como un loro alguna oración, derramar alguna lágrima de cocodrilo y comerse a la cría, sino que tiene que haber fruto digno de arrepentimiento. Y el arrepentimiento trae conversión, y el arrepentimiento trae conversión. Y algo que dijo el hermano Miguel, gloria al Señor. Él usó un ejemplo mío, ahora yo uso lo que él trajo de parte del Señor. La obediencia, hermano. ¿Cuándo vas a ser obediente al Señor? No, me estoy convirtiendo. Terminar de convertirte en una por La gracia del Señor, si ha entrado en nuestras vidas, va a producir la obediencia. El arrepentimiento nos va a direccionar bajo la unción del Espíritu Santo a que nosotros, como dice la carta de Pedro, podamos ser hijos obedientes. ¿Qué dice la carta de Pedro? Que no nos amoldemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Deuteronomio 9:6, que está hablando de esta palabra caché, que le estoy citando. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Yahweh tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo de dura cerviz eres. Yahweh no puede ser engañado, hermano. Aleluya. El pastor estaba hablando de los hijos. Yo no le preguntaba a ellos porque ellos son padres. Yo no pude ser padre, aunque soy siervo del Señor, obviamente. Tenemos también ahí, hay varios padres acá. ¿Cuál puedo utilizar? Hermana, voy a usar con una hermana primero, me gusta más, porque las mujeres,
Usted, una sola pregunta contesto. ¿Se ha dado cuenta a través del tiempo? Bueno, ahora ya Joel está casado, lo menos mal, que ya a cargo su esposa el último. ¿Usted se daba cuenta cuando sus hijos o eran tan bonitos le querían ocultar algo? ¿Usted se daba cuenta? ¿Se da cuenta? Los padres se dan cuenta si tienen una experiencia. Cuando ellos sean padres ya se van a dar cuenta también. Yahweh no puede ser burlado. Un buen pastor, como decía el pastor Eduardo, sabe cómo está el rebaño. Sabe si le están diciendo la verdad o no le están diciendo la verdad. Y a mí lo que me gusta de la Escritura es que Yahweh no es hipócrita, hermano. Yahweh no viene a Israel a decirle: ¡ay, qué bonitos que ustedes son! No, yo conozco que tú eres un pueblo de dura cerviz. Y nosotros tenemos que amar esto de parte del Señor, hermano. Este es el amor del Señor. Esta es la sinceridad del Señor, para que nosotros sepamos que no lo podemos engañar a Él. Usted va a apagar la luz de su casa, del baño, y los ojos del Señor recorren toda la tierra. Él conoce nuestra condición. Lo mejor que nos puede suceder es proceder al arrepentimiento para alcanzar la salvación y la vida eterna. Acuérdate, verso 7, no olvides que has provocado. Este término, hermano, me quebranta. Israel provocando la ira de Dios, que es la segunda venida, cuando Él haga juicio en el valle de Jezreel, en Armagedón. ¿Qué significa todo eso, hermano? Que hay un pueblo endurecido que le provocó a la ira al Señor, porque el pecado provoca, hermano. Porque la dureza de corazón, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, provoca la ira de Dios. No nos va a suceder nada. ¿Cuántas veces decía Israel de esa manera? Hoy las naciones también dicen: no nos va a suceder nada. Nos va a suceder mucho en cualquier momento, porque después de haber recibido el conocimiento de la verdad, seguimos provocando la ira de Dios. Dice entonces Deuteronomio capítulo 9: otra vez, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes. Esa es la situación de Argentina, hermano. Esa es la situación de Paraguay. Esa es la situación en Uruguay. Esa es la situación en muchas naciones, hermano. Hay un pueblo de dura cerviz. Hay un pueblo difícil, hay un pueblo obstinado, hay un pueblo terco, hay un pueblo rebelde, hay un pueblo que, como siempre digo, quiere reinterpretar la palabra de Dios. Ya basta de reinterpretar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios y hay que respetarla, punto y aparte. Verso 8, recuerda a Moisés, antes de partir a la presencia del Eterno, en Horeb, repite de vuelta, provocaron a ira a Yahweh, y se enojó Yahweh contra ustedes hasta el punto de querer destruirlo. ¿Por qué les muestro estos versículos? Porque la segunda venida del Señor está a la vuelta. ¿Cómo pretende vivir usted como creyente en el último tiempo? Siempre les pongo el contexto matrimonial. Usted va a querer seguir provocando a su esposa, a su esposo, le está provocando con la sensualidad, con la fornicación, con el engaño, con la mentira, con el robo, con las medias verdades. Tu matrimonio se va a destruir en cualquier momento. De eso no hay la menor duda si usted sigue de esa manera. Y nuestra relación con el Señor se va a terminar, hermano, si nosotros seguimos caminando de esta manera. Un poquito más, hermano. Gloria al Señor. Vamos rápidamente, por si no hay tiempo. Libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel. ¿Cuántos quieren ser como Ezequiel? A ver, ¿cuántos jóvenes? Me gustó esa manera. A ver. Gloria a Dios. Como Jeremías. El Señor nos tiene que capacitar, hermano, porque Él nos advierte de antemano que nos va a dar un ministerio evangelístico de enseñanza o de pastorado, pero nos vamos a encontrar con gente duda. Que el Señor nos ayude a no tirar la toalla, O sea, ponemos el ejemplo: si esta congregación se llegara a convertir un día en un pueblo difícil para el pastor Eduardo, que Yahweh anime al pastor Eduardo para llegar hasta el final. Gloria a su nombre. Amén. ¿Por qué? Porque no hay alternativa, hermano.
Porque no es que nosotros vamos a seguir si usted pone linda cara o pone fea cara. Tenemos que seguir. Porque el Señor nos ha llamado. Y como algunos de ustedes son bastante difíciles, como digo un poco a veces, con gozo le decía la otra vez a mi cuñado, el Señor te va a dar un pueblo en cualquier momento. Una hermosa familia donde vas a tener que clamar al Señor. Ezequiel capítulo 2, versículos 4 y 5. Yo pues te envío a los hijos, de duro rostro. Aleluya. A ver cómo están los rostros hoy acá. No sonría por compromiso, si no quiere sonreír, no sonría. Dice la palabra que los ojos son la lámpara del cuerpo, ¿ven? El rostro exterioriza mucho acerca de lo que hay dentro del corazón. ¿Viste cuando vos estás hablando con alguien y alguien hizo una mueca así, ya te quiso decir mucho? Hay gente que usa las manos. Acá está hablando del rostro. Los ojos son la lámpara del cuerpo. El Eterno le dice también a este profeta. Ya hemos visto a Jeremías, hemos visto a Pablo, hemos visto a Yeshua mismo, como fue rechazado. Ahora lo vemos acá al profeta Ezequiel. Te envío. Uno dirá, no, Señor, ten misericordia, ¿por qué me tienes que enviar a esta clase de gente? Porque esta es la clase de gente que hay, hermano. Esta es la clase de gente que hay aquí afuera. Esta es la clase de gente que va a entrar dentro de la iglesia y que nosotros tenemos que amar y tenemos que orar y tenemos que perseverar y tenemos que esforzarnos a entrar. Las cosas no van a ser muy fáciles en este último tiempo. Si te aparece una persona más o menos dócil, alaba el nombre del Señor. Diríamos acá en Argentina, oro en polvo, todo eso, ¿verdad? Dice, y de empedernido corazón, y les dirá, así ha dicho Yahweh el Señor. Hablamos de que la palabra duro significa petrificado. ¿Se acuerdan de alguien que quedó petrificado? La mujer de Lot, ¿ven? Porque miró hacia atrás, porque tenía un corazón que amaba las cosas del mundo, aunque la palabra del Señor dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando uno ama el mundo, y yo ya les he hablado de la mujer de Lot, y simplemente uso la imaginación porque no tenemos en el contexto bíblico toda esa certeza, pero ¿por qué la mujer de Lot miró hacia la ciudad de Sodoma y de Gomorra cuando ya había orden de no mirar? Me pregunto, hay muchos interrogantes. ¿Tenía un amante atrás? ¿Cuál es la historia? Algún día lo sabremos. ¿Por qué la mujer de Lot miró hacia atrás en vez de seguir a su marido, en vez de seguir al Señor, en vez de seguir su familia? Acá habla, hermano, de que el rostro duro trae un corazón empedernido, petrificado. La gente que ama el pecado, la gente que ama lo que Dios no ama, va a quedar completamente petrificado o petrificada, como la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal insípida. La sal que no sana, la sal que no sirve, es una sal que tiene que ser hollada, que tiene que ser pisoteada. Ahora mire, verso 5, hermano. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no escucharon? Acá, hermanos, los pastores, a mí me gusta animar a los siervos de hoy, a todos los hermanos, nos tenemos que dar mucho ánimo, porque de verdad que es complicado cuando la gente no te escucha, o cuando la gente da un portazo, pero el Eterno le dice a este profeta, mirá que te pueden escuchar como no te pueden escuchar, pero tú tienes que seguir adelante. ¿Cuántos están dispuestos a honrar al Señor, a servir al Señor, verdad? Porque son una casa rebelde. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Tremendo lo que declara la palabra del Señor, verso 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas,
ni tengas miedo de sus palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque los hombres o mujeres duros o duras son personas hostiles, son personas violentas, como Coré. Ahí vemos en el campamento de Israel, Coré, violento, cómo se levantó contra el siervo del Señor, la tierra lo tragó. Entonces el Eterno le está dando ánimo a este profeta: no tengas miedo, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde, son un pueblo duro. Lo estamos viendo, hermano, estamos viviendo una gran apostasía, un gran enfriamiento espiritual, que el Señor nos guarde inclusive a nosotros. La palabra de Dios dice que esté firme, mire que no caiga. Podemos ver el verso 7: les hablará pues mis palabras, escuchen, no dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. La misma palabra te va llevando, te va hablando, te va aclarando. Estamos hablando de un tiempo donde se manifestaba la gloria de Dios. Un tiempo en donde la Shekinah del Señor se manifestaba en una manera muy extraordinaria, y aún así se endurecía contra la presencia del Señor. Verso 8: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Que nosotros no nos endurezcamos, que lo que el Señor nos está dando para hablar, nosotros lo comuniquemos. Tenemos que ser fieles mensajeros del Señor. No es que vamos a cambiar el mensaje porque mirá, veo los rostros que están un poco difíciles. Entonces, como soy muy sensible y quiero que me saluden cuando salga de la iglesia, voy a cambiar el mensaje. Porque quiero que me inviten a todos los cumpleaños para comer torta, y a todos los 15 y a todos los casamientos. Entonces voy a hablarle a la gente lo que ellos quieren escuchar, pero no dice eso la palabra. Dice que Yahweh le dice al profeta: come lo que yo te voy a dar, y eso le tienes que dar al pueblo. Por eso el ministerio verdadero, evangelístico, profético, de enseñanza, suele ser muchas veces un ministerio solitario, no porque uno quiera ser el llanero solitario, es solitario porque la gente te va dejando. ¿Cuánto están entendiendo? Porque la gente no te soporta. No lo soportaron a Pablo, no lo soportaron a Jeremías. Jeremías fue sanado por la gracia del Señor. Lo tiraron varias veces en el pozo. Lo tiraron en la cárcel, lo azotaron. Se querían deshacer de la vida de Jeremías, porque los duros son gente hostil, son gente violenta, son oponentes activos. Ya voy terminando, hermano. Vayamos, miren, un caso rápidamente, tenemos 7 minutos. Libro de los Hechos, Hechos capítulo 7, versículo, voy rápido al meollo de la situación, versículo 51, la vida de Esteban. Ahora vamos al Nuevo Testamento. El diácono Esteban, lleno del Espíritu Santo, que trajo un mensaje formidable en aquel tiempo. También, como era rechazado, en un momento le dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. La palabra callar, hermano, vuelvo con esto. Espero que no haya ningún lobo que me esté arrebatando el brazo. Repito, medite, lo hago con la sabiduría de Dios y el discernimiento de Dios. ¿Ustedes son pueblo buenito o difícil? Se hizo silencio en la noche. ¿Alguien necesita un poco de agua? Voy a tomar yo. Qué tremendo, ¿no? Queremos mirarnos en el espejo que nosotros queremos, que no sea menos de la palabra, ¿no? Y mirarnos en nuestro propio espejo, nuestro propio evangelio, levantar nuestra justicia humana. Soy bueno, no hago mal a nadie, soy un tipazo. Pero no es eso lo que muestra la Escritura,
inclusive para este tiempo, hermano. ¿Por qué el libro de Apocalipsis comienza con tantas exhortaciones a las 7 congregaciones del Asia Menor? Porque no eran buenas al igual que Israel. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Fíjese, nada cambia. Hemos visto pasajes de Deuteronomio, de Éxodo, de Jeremías, como vuestros padres, así también ustedes. ¡Cuánta arrogancia! Por eso Pablo escribió Romanos capítulo 11, porque los gentiles de Roma se ensoberbecían y se creían, nosotros somos ahora el Israel verdadero. ¿En serio? Para ser Israel, hermano, el verdadero Israel, el que lucha del lado del Señor, tenemos que estar bien humillados delante del Señor. Tenemos que tener un corazón que contenga la ley de Dios. El Eterno quiere poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón y quiere renovar su Santo Espíritu. Mire un poquito más, hermano, verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Eran oponentes hostiles, eran personas con un corazón tan endurecido. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora habéis sido entregadores y matadores. Chao, no lo soportaron más. Agarraron piedra y dijeron, sacámelo a Esteban de encima. ¿Por qué? Porque no se aguantaban la verdad. Hoy mucha gente no se aguanta la verdad dentro de la iglesia. No se aguanta la corrección. Cree que porque tiene ministerio o tiene un tiempo en la casa del Señor no tiene nada todavía que limpiar de dentro de su corazón. Que el Señor nos ayude a santificarnos día tras día, hora tras hora y minuto tras minuto para poder escuchar la final trompeta. Libro de Judas, y con esto termino, hermano. Libro de Judas, verso 14. Estoy resumiendo. Por cuestiones de tiempo. Enoc, dedicado a Dios, tuvo toda la película de la venida del Señor, ya en aquel tiempo. Él ya sabía lo que iba a suceder en el último tiempo. ¿Sabe lo que va a suceder en el último tiempo? Vas a ver, vamos a ver miles y millones de personas que nos rodean completamente endurecidas ante el Señor. ¿Cómo yo sé eso? Porque lo dice Enoc. Miren, de estos también profetizó Enoc, verso 14, séptimo desde Adán, diciendo: de aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. ¿Quiénes son esos todos? Y dejar convictos. La palabra convictos significa que la justicia divina del Señor los ha encontrado verdaderamente culpables a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Tome todos estos conceptos de la palabra duro: obstinado, alguien endurecido, alguien seco, alguien arrogante, alguien petrificado, alguien estúpido, alguien necio, alguien violento, un oponente activo, alguien pesado, alguien denso, alguien que trae fatiga espiritual, alguien áspero, alguien difícil, rebelde, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Enoc? Que Dios va a hacer juicio. ¿Cuántos quieren abandonar la dureza que falta todavía en esta noche? Poder arrepentirnos de esa dureza, ¿verdad? Mire, el verso dice: estos son murmuradores, querellosos, se quejan todo el tiempo, que andan según sus propios deseos. Están completamente endurecidos, han perdido la sensibilidad a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, cuya boca habla cosas infladas, hablando a las personas para sacar provecho. Cuando usted ve todo eso, usted está viendo una persona completamente endurecida. Qué tremendo, mi querido hermano. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecer al Eterno por esta palabra. Señor, te damos gracias, porque tú no ocultas, no escondes la realidad que hay en el interior de los corazones, Señor.
Te pedimos perdón por toda dureza de nuestro corazón, Padre. Te pedimos perdón por estar involucrado todavía en las cosas del mundo. Te pedimos perdón, Señor, por estar a medias, por estar mezclado con el pecado, por estar mezclado en adulterio con el mundo, con su idolatría, con su paganismo, con su doctrina, con la doctrina de demonios. Que tú las reprendas, mi Señor, en el poderoso nombre de Yeshua, Padre. Límpianos con el agua de tu palabra, límpianos con la sangre preciosa del Cordero. Quita toda queja, quita toda murmuración, quita todo endurecimiento, Señor, en la mente, en los corazones, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, queremos recibir y queremos atesorar y queremos abrazar toda tu palabra sin ningún tipo de cuestionamiento y decimos sí y amén al Señor. El Eterno les bendiga, queridos hermanos. Ustedes continúan en esta hermosa noche. Gracias, hermanos, al Señor. Vamos a orar nuevamente por las personas que han aceptado al Señor, que han aceptado la palabra, que han recibido, que el Señor pueda estar haciendo la obra. Padre bendito, en esta hora, una vez más, Señor, delante de tu presencia, Señor, venimos para adorarte, Señor.